Estamos con el sociólogo Valentín de la Rosa Sánchez, que nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí presente con nosotros. Bienvenidos al campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Le damos la más cordial bienvenida y esperemos que se sienta como en su casa, sienta cómodo. Y bueno, pues no sé si nos pueda platicar un poco sobre su historia y un poco sobre sus actividades, qué es lo que a qué se ha dedicado, para irnos conociendo un poco más, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que el estar en este momento aquí en esta universidad, que para mí representa un ejemplo, es de una gran satisfacción, porque pues para los pueblos y comunidades indígenas el poder estar en estos espacios pues es un logro maravilloso, y sobre todo porque lo hacen a uno visible. Entonces yo, de manera muy humilde, quiero comentar que soy de origen náhuatl por mi abuela paterna, y por mi abuelo paterno soy purépecha, y por mi abuela materna soy occidental. Entonces, bueno, me da la oportunidad de que mi autoadscripción decir que soy náhuatl de origen, ¿no? Entonces, Valentín de la Rosa, ¿quién es? Pues un hombre que ama profundamente a mis hermanos indígenas de todos los asentamientos no lingüísticos, en donde he tenido la oportunidad de haber nacido en un seno humilde, en un seno amoroso, en un seno a donde me enseñaron el valor profundo a la madre naturaleza como parte de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas, en donde el buen vivir para nosotros es amar y disfrutar a nuestra madre que nos ha dado y que es la proveedora de todo y que nosotros somos parte de ella. Pues esto ha sido un gran aprendizaje durante toda mi vida, que me ha dado la oportunidad de poner al servicio de mis hermanos lo más humilde de mi ser, de mi persona, de mi actividad, de el haber podido tener, a partir de que mi padre nos da la oportunidad de poder ir a la universidad, pues seguir contribuyendo con un poquito de este gran quehacer que necesita nuestro pueblo indígena, y sobre todo esta patria multicultural y pluriétnica, en donde muy pocas veces pues se voltea a ver la grandeza de los pueblos y comunidades indígenas, toda su cultura, todos sus haberes y saberes, toda esa contribución para la economía social y solidaria de esta patria, contribuyendo con ese gran esfuerzo de irse al otro lado del Bravo, ¿verdad? Y contribuir con más de 23,000 millones de dólares, que actualmente y de manera puntual, así nos lo señalan los índices, los indicadores pues económicos, a donde se toma como parte del PIB, y que por abajo del café y del petróleo pues están las remesas de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Okay. A ver, bueno, ¿y quién ganó? ¿Quién conquistó a quién? ¿Los purépechas a los nahuas, o los nahuas al purépecha? Ahí en su cuestión de familia. ¿Quién conquistó a quién? ¿Su abuelita, su abuelito, su abuelito a su abuelita? Ahora sí que hubo una gran mezcla de cariño y de respeto, porque son los dos grandes imperios, ¿no?, que teníamos. Mi abuelo, ¿verdad? Purépecha, de la meseta purépecha. Así es. Que de repente decimos que la meseta tarasca, ¿no? Llega a la gran ciudad y se establece, porque él era uno de los hombres que elaboraban tabla, elaboraban vigas para los dueños de la empresa Jian, ¿no? Y entonces ahí mi padre conoce a mi madre en ese encuentro dentro de mi pueblo, San Nicolás Totolapan, y entonces pues se enamoran, se gustan,
¿verdad? Va mi padre, le lleva el dote a mi abuelo y lo convence, ¿no? De que pudiera él ser su yerno, y pues mi abuelo con esa estirpe de purépecha, pues, y tú sabes perfectamente cómo son los purépechas, sí, así pues prácticamente le estaba negando ese gran amor que le había nacido del corazón a mi padre por mi madre. Entonces, finalmente, ese cariño y esa constancia de estar pidiéndole a mi abuelo que pudiera permitirle por lo menos convivir con su hija, pues poco a poco fue convenciendo de que sí era un hombre principalmente trabajador, porque en ese momento él era el que vigilaba, cuidaba, protegía, y trabajaban en los bosques de mi pueblo de San Nicolás Totolapa. Okay. Y entonces usted se reconoce dentro de toda la diversidad, pues producto de la migración, ¿no? De la diversidad que llega a la ciudad en la búsqueda, pues, sí, en ocasiones por un mejor, ya ni estilo de vida, una mejor calidad de vida. Y usted se reconoce como náhuatl. Me autoescribo. ¿Cómo te autoescribe? Aunque muchos me dicen, pues es que tú no tienes ningún rasgo indígena. No, posiblemente no lo tengo, pero mi corazón es indígena. Okay. Eso es para mí lo más grande que puede tener el ser humano, albergar en el corazón el amor, el cariño y el respeto por nuestros hermanos, por nuestros pueblos y comunidades indígenas. ¿Y cómo fue que usted, siendo indígena, decide estudiar sociología y cuál fue su tesis? Bueno, el decidir que yo pudiera estudiar sociología, yo quería ser antropólogo, quería ser arqueólogo, pero todo eso me llevaba, porque entonces esa gran mezcla de pueblo purépecha, náhuatl, occidental, mi abuela era hija de francés y español, entonces me hacía sentir el deber de poder encontrar una identidad. Entonces, bueno, esa identidad la encontraba al autoescribirme como un pueblo náhuatl, tecpaneca, ¿no? Que los tecpanecas eran una tribu muy trabajadora, proveedora de alimentos. Entonces, eso para mí, el ver a mi abuelo, a mis abuelos contribuir en el trabajo y ver a mi padre contribuir con mis abuelos náhuatl. Entonces, juntos veíamos que era el gran esfuerzo y la gran virtud de ser un pueblo tepaneca, proveedor de alimentos a los que guerreaban, ¿no? Que eran los aztecas, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, después de yo rescatar esa gran identidad de dos grupos endolingüísticos, guerreros de resistencia, antidominantes y dominantes, antidominados y dominantes, pues entonces yo de manera muy humilde lo que hago es plantear lo que es el desarrollo rural y el mejoramiento del hogar rural, ¿no? Esa fue su preocupación, fue hacia el campo. Mi preocupación fue rumbo hacia el campo, ver y rescatar todas esas haberes y saberes de los pueblos originarios de este México intercultural bilingüe. Intercultural, muy bien. Usted, bueno, ya que ha vivido todos los procesos de las mezclas que dan identidad a la nación, ¿no? Que nos muestra la diversidad cultural que hay aquí en el país. ¿Cuáles son los mayores problemas indígenas que usted reconoce que existen en México? Caray, es un tema, hablar de pueblos y comunidades indígenas es un tema demasiado sensible. Y todos los temas que pudiéramos comentar y que se conozcan de la sociedad común, no solamente indígena, pues es uno de ellos, la discriminación. El no reconocer que somos parte de esta gran nación, el no reconocer lo pluriétnico y lo multicultural, pues es negar que tenemos una gran identidad, que los pueblos y comunidades indígenas sabemos todos de dónde venimos
y también sabemos para dónde vamos. Uh-huh. Y entonces esa gran identidad hereditaria, ¿verdad? Esa estirpe amorosa, con tanta cultura, pues entonces es la que le ha dado esa resistencia a esta patria, contribuyendo con esta gran economía social y solidaria que yo comentaba anteriormente, que le ha dado la oportunidad a este grupo endolingüístico, o a estos grupos, Ajá. o a estos 62 grupos endolingüísticos, Uh-huh. con 366 variantes, ¿verdad? Hacer que este gran país pues niegue la gran identidad que tenemos como pueblos y comunidades indígenas. Y eso solamente recordar que existen las pirámides o que existe lo pasado, pero que en el presente hay tanto que hacer y tanto que los pueblos y comunidades indígenas han hecho para la contribución de que esta nación sea verdaderamente identificada como una patria multilingüe e intercultural, ¿no? Que esa es la gran contribución de los pueblos y comunidades indígenas, y la negación es que somos invisibles, ¿no? Y que somos invisibles para proyectos, para programas, para beneficios, para construir políticas públicas, y cuando se construyen, pues se olvidan, ¿no? Y solamente se quiere identificarlos como parte de los grupos más vulnerables de los más vulnerables de esta patria, ¿no? Y entonces se niega y se esconde el gran quehacer y la gran aportación que hacen los pueblos y comunidades para el enriquecimiento de esta patria. Bueno, y para forjar esta patria, ¿no?, que incluso hay quienes opinan que debería ser matria, ¿no?, porque es la madre la que nos cobija, la que nos dirige, ¿no?, la que nos cuida, nos protege, ¿no? No esa patria que nos ponen occidental, ¿no?, de muy buen ver, ¿no?, que aparece en los libros de texto, no esa matria más, posiblemente más sublime. ¿Cuáles considera ustedes que debe ser, que debe haber algunos cambios, o si ha funcionado el indigenismo en México? Yo veo desde la óptica como indígena, Sí. veo que la contribución ha sido más allá de lo que el occidente quisiera que no fuera. ¿Me podría explicar eso que no me quedó un poco claro? Esto que yo digo es, si el occidente, si el gobierno, si la academia, si la sociedad civil volteara realmente a ver todas las contribuciones que han hecho los pueblos y comunidades indígenas, de verdad dirían que no solamente las tesis que maneja el propio occidente con su cosmovisión, Uh-huh. ¿no? Porque entonces ahí entran dos fronteras diferentes. Una, la visión de los pueblos, la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. Uh-huh. Y la otra, el enfoque que le dan el occidente, sobre todo a los recursos naturales, a la cultura, al ser humano, a las tradiciones, a todo lo intangible, ¿verdad?, y lo tangible. Uh-huh. Cuando ellos señalan que el occidente manifiesta que todo lo que exista sobre la tierra pues puede ser modificado y puede ser adueñado para tener mayor riqueza o para tener mayor poder. Y los pueblos y comunidades indígenas decimos, nosotros lo que hacemos es disfrutar del buen vivir, disfrutar de esa cosmovisión de amar profundamente a nuestra madre tierra, uh-huh, con sus 4 elementos sagrados, y decir, no somos dueños de ella, somos sus guardianes y somos parte de ella. Y todo lo que en ella existe es sagrado. Entonces, cuando nosotros la transformamos, para nosotros es parte de nuestra madre, y la acariciamos, y la hacemos con el corazón, y la hacemos con la mente, y la hacemos con las manos, y en ese momento la artesanía para mí se vuelve arte, ¿no? Entonces el arte tanto abstracto o concreto, ¿verdad?, se puede
ver para ese gran y el buen vivir y no destruir para construir. Y entonces usted, ¿cuál considera que deberían ser los lineamientos? ¿Se tendría que reformular el pensamiento y los procesos históricos en cuestión de institucionalizar, ¿no?, el Instituto Nacional Indigenista, que les da un lugar, no los hace visibles? Bueno, ¿funcionó en su momento? Yo creo que del indigenismo al proceso de un desarrollo con identidad, es un paso muy trascendental. Así. ¿No? Es un ejemplo que puedo dar. Y por el otro lado, esa visión que yo pongo como parte de, con el gran respeto al occidente, es una visión integradora, es una visión que asocia el alma con todos los sentidos del ser humano como parte integral y sobre todo tan compleja como seres humanos que somos. Pero hay algo más importante que todo esto, es verdaderamente la armonía que puede existir del ser humano con la madre naturaleza. Claro, pero ya en un punto de vista más ideológico, más que una representación de la concepción indígena, de la cosmovisión indígena, ¿cuáles han sido las transformaciones que ha vivido los grupos indígenas en relación a Occidente? ¿Ha habido nuevos diálogos? ¿Ha habido nuevos encuentros? ¿O realmente, como usted dice, es tan solo un ser invisible, lo indígena, o el indígena es invisible? Ha habido grandes intentos. Quiero ser muy honesto. Por ejemplo, cuando pasa de la INI, como lo llaman bien mis hermanos, el gran espíritu de los pueblos y comunidades indígenas de la zona de los Altos de Chiapas, cuando hablan de que es importantísimo reformar la Constitución, ¿no? Y entonces del cuarto pasa al segundo constitucional, a donde habla de que somos una nación plurétnica y multicultural. Así es. Y a donde se funda, a donde se crea, donde está la raíz profunda, en los pueblos y comunidades originarios, antes de la llegada. Pero eso puede ser también enunciativo solamente, ¿no? Porque la política pública, hasta el día de hoy, ¿no?, y usted lo ve perfectamente en el Plan Nacional de Desarrollo, hablan 32 veces de los pueblos y comunidades indígenas, pero de manera muy aislada, de manera no objetiva y de manera no... ¿Por qué no objetiva? ¿En qué sentido no objetiva? No objetiva porque la política pública solamente es para el grupo vulnerable, no para el grupo que produce, no para el grupo que tiene la identidad, no para el grupo que ha sido el que ha sobrevivido por miles de años, ha resistido y ha generado una política que se llama economía social y solidaria, en donde si lo trasladamos a números, nos iríamos hasta ese Producto Interno Bruto de 23,000 millones de pesos que envían en remesas nuestros pueblos y comunidades indígenas a través de ese gran esfuerzo, a través de esa gran cultura y a través de esa gran resistencia para poder satisfacer grandes necesidades familiares, ¿verdad?, que tienen, pero aparte de eso, resistir para imponer la cultura en nuestro país, no solamente en Estados Unidos, porque si usted va a Rusia, o si va a Alaska, o si va a Canadá, ahí encuentra a grupos etnolingüísticos en diferentes estados del mundo, ¿no? Entonces, son contribuciones que van más allá de las experiencias o de la visión que pueda tener el propio gobierno. Claro. ¿Y cuál es la responsabilidad de los grupos indígenas ante Occidente? Esa es una pregunta muy interesante, porque entonces nos hacemos merecedores de continuar con esa resistencia, convirtiéndola en patrimonio cultural, pero también en patrimonio económico, para la contribución del desarrollo de esta patria. Entonces, eso nos da la oportunidad de seguir empujando y de seguir resistiendo y de seguir mostrándonos
que sí amamos profundamente nuestra patria, porque dentro del corazón no nos olvidamos de ella a donde estemos. ¿Y cuál es el ideal? O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a comunidades o se dan comunidades, ¿entienden conceptos como democracia, esperanza, utopía? ¿Se entienden en las comunidades indígenas? La comunicación es más sencilla. Ajá. Es tan sencilla que cuando uno va a las comunidades, lo primero que le dicen, mire, yo soy pobre, soy muy humilde, no sé hacer nada, no conozco. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, ni son pobres, ¿verdad? Y no es que no conozcan, sino que Occidente los ha hecho sentirse sin competencia ante los embates occidentales, pero sí tener una cultura de contribución a través del tequio y la milpa, que es algo que se ha perdido. El tequio, pues, es el trabajo comunitario que esta patria mucho ha perdido. Y en lugar de invertir en ese tequio, ¿verdad?, para el desarrollo comunitario, y la milpa, que es la contribución para la alimentación de la familia, y los excedentes, poder hacer trueques o venderlo para poder cumplir con las necesidades de educación, de salud, ¿verdad?, de transporte, de vestido, y estar acorde, ¿verdad?, con la sociedad en la que ya ha sido globalizada, y dentro de nuestra patria también es como estar con esa, porque también en la lingüística la cosmovisión es diferente, ¿no? No es lo mismo que el castellano cuando hablamos de cariño, de amor o de respeto, es hablar con la lingüística, con la cosmovisión lingüística de cualquiera de los pueblos y comunidades indígenas. Es totalmente diferente porque se habla con el corazón, se habla con amor, se habla con respeto, se habla con identidad y se habla con valores al ser humano y profundamente a la familia, y sobre todo con el gran amor a nuestra madre naturaleza. ¿Qué es lo que... ¿Yo podría ser indígena por sentirme indígena? Yo creo que como mexicanos hay algo muy interesante que es la autoadscripción. Uh-huh. Y no es necesariamente que sea uno moreno, uh-huh, o que sea uno que traiga unos guaraches, o que pueda uno tener un pedazo de tierra para cultivar, sino es el amor profundo a la patria. Es el amor profundo porque esa autoadscripción a uno lo hace merecedor de elegir cuál es lo mejor, o cuál es mi raza, o cuál es mi origen, o cuál es el camino correcto como persona, como ciudadano. ¿Y qué necesitaría un individuo para reconocerse como indígena? ¿Cuál sería ese tequio del que usted me está hablando? En este tequio emocional, sensible, emocional, para poder hacer de lo invisible lo visible, ¿sí? ¿A qué me refiero? En el sentido de que, pues, mi parte indígena puede estar medio extraviada, no visible, no resemantizada, no comprendida, ¿no? Porque me he visto inmerso en mi parte occidental. ¿Cómo puedo sacar y qué elementos tendría que sacar de mí y qué elementos tendría que alejarme de ese occidente para poder entender esta adscripción indígena, es decir, ese equilibrio del que usted me habla? Desde el punto de vista como parte de los pueblos indígenas, yo diría que en primer término es el amar profundamente a la patria. Uh-huh. Dos, tener la sensibilidad de poder reconocer que en el ejercicio de la contribución para el desarrollo de la misma patria, la contribución que han tenido los pueblos y comunidades indígenas, eso es parte de la identidad. Uh-huh. ¿No? Y entonces México es un país
en donde la identidad, muchos de los que sentimos y queremos, o a veces nos confundimos por la tecnología, por los viajes o por las gentes que van y regresan de algún lugar fuera de la patria. Lo que yo considero desde mi punto de vista es que pudiera ser algo muy importante es el gran nacionalismo que pueda estar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, y sobre todo el amar profundamente a la patria. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre el mestizo en base a su concepción? ¿Cuál es la diferencia entre el mestizo y el indígena? O sea, simplemente por sentirme con amor a la patria, siendo lo que soy, ¿me hace indígena? No, claro que no. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el mestizo y el indígena? La diferencia entre el indígena y el mestizo es que no hay diferencia. Si lo viéramos desde el punto de vista ideológico, pues no hay ninguna diferencia, porque vivo en la tierra y vivo en un territorio y nací dentro de esa tierra y nací dentro de ese territorio, a donde hay uso, hay costumbre, hay un sistema normativo, pero también hay un derecho consuetudinario, ¿verdad? Y además hay un derecho positivo, en donde el valor fundamental es el ser humano con referencia a la familia. ¿Qué es la diferencia entre el occidente? Es que ha perdido un gran valor, que es la célula familiar. Y por el otro lado, el indígena, su sistema normativo siempre lo está haciendo revisar su patrón cultural, y aparte de revisarlo... Pero en su patrón cultural, ¿a qué nos referimos para poderle entender un poco mejor? Su patrón cultural es esos usos y costumbres mal llamados, ese sistema normativo, a donde el valor profundo es el ser humano con relación a el propio ser humano y la familia. Porque cuando se trata de juzgar, por ejemplo, de un delito, cito, pues lo primero que hacen es reunirse los sabios, los principales, y juzgarlo con un valor profundo al respeto a la familia y al ser humano. Si alguien delinque, asesina, viola, lo primero que hacen es ver a quién afectó, y lo que hacen es sancionarlo, tratando de reparar el daño primero familiar y después el humano y el familiar. Estos son valores que se han perdido en una sociedad occidental, en un derecho positivo a donde el valor, la ley está sobre los valores, y no rescatamos al ser humano. Lo que hacemos lo convertimos solamente en un delincuente. Y en este sentido, ¿cuál es la relación entre los indígenas y los mestizos? Seguimos viviendo esa idea de Bonfil Batalla, no sé si lo conozca, de ese México profundo. Seguimos pensando, sé que estuvo usted en el CDI, en base a los fundamentos de esas propuestas que sacaba Aguirre Beltrán con sus regiones de refugio. ¿Siguen en un refugio? Siguen en un refugio. Siguen muy apartados de la gran realidad. Siguen invisibles. ¿Cuál sería entonces esa gran realidad? La gran realidad, yo creo que es que en verdad la política pública se armonizara para poder hacer un verdadero desarrollo con identidad para los pueblos y comunidades indígenas, que es a lo que aspiramos. ¿Y cuál sería para usted, cuál sería ese comienzo de esa transformación de las políticas públicas? ¿Por dónde considera que debería empezarse a trabajar? Ya ocuparon un puesto, ya se ve como sujeto, ya se ve representado, como bien dice usted, en la Constitución. ¿Qué más hace falta en esas acciones políticas? Bueno, sabe que existe el Plan Nacional de Desarrollo. Y la primera parte que se tendría que hacer, que es un ejercicio muy interesante que hicimos en el periodo 2006-2012, es hacer una gran
encuesta participativa, tomando en cuenta las propuestas de los pueblos y comunidades indígenas con esa visión, sin tener que hacer a la hora de la sistematización, interpretar el sentir de los pueblos indígenas. ¿Y cuál es la visión que tiene el indígena de sí mismo en esta idea de transformación nacional, de formar parte de una sociedad? Digamos que le llamamos patria, ¿no? En un contexto generalizado, es el que soy el pobre, el del que no tengo aspiraciones, el de que puedo solamente ser sujeto de ayuda, ¿verdad? Es una gran parte de una pequeña población. O sea, la población indígena se ve como pobre, se ve minimizada. Se ve minimizada. ¿Y dónde saca las fuerzas para resistir? En ese gran quehacer de ese tequio y esa milpa, a donde le ha dado la oportunidad de hacer un trabajo comunitario de resistencia, pero aparte algo a donde se solidariza. ¿Y eso cómo lo distinguimos de un campesino? ¿Cómo podríamos descubrir o conocer y diferenciar cuándo es un grupo campesino y cuándo es un grupo indígena? Simplemente por sus sistemas normativos. El campesino ya está más adecuado al sistema constitucional, a donde lo rige el 27 constitucional a través de la ley agraria, ¿verdad? Y todo su trabajo es dirigido a respetar la ley agraria, y por el otro lado los pueblos y comunidades indígenas respetan profundamente sus sistemas normativos, que es la forma en cómo se constituyen, la forma en cómo resuelven sus problemas, la forma en cómo conviven, la forma en cómo producen y la forma en cómo resisten. Bueno, ya para ir terminando, porque todavía tenemos otros invitados, ¿no? Es un tema inacabable, ¿no? Es sensible, muy amplio, pero digamos, ya nada más me dirigiré hacia dos puntos un poco más directos, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser la transformación de los propios grupos indígenas para salir de esa pobreza y de ese imaginario, de esa imagen que tienen de sí mismo, para convertirse en el pueblo, en ese pueblo de gran orgullo que quiere convertirse, y en ese pueblo que tiene que salir de la vitrina para mostrarse vivo? Hay un ejercicio jurídico que tiene esta patria, que es la remunicipalización. Entonces, ¿qué haríamos en ese quehacer? Pues darle verdaderamente el interés público, lo correspondiente a la distribución económica y un desarrollo real y con identidad para los pueblos y comunidades indígenas. Eso sería algo muy importante que tendríamos que hacer para esta patria. Una gran remunicipalización. A ver si estoy entendiendo bien. Su propuesta, su manera de pensar, es que la solución de lo indígena se da a través de la parte económica. Eso ayudaría a solventar el problema y la integración o la reafirmación de la conciencia de México sobre lo indígena. No, la parte económica es una parte. ¿Cuál sería la parte nodal? La parte nodal es el reconocimiento realmente del derecho que poseen los pueblos y comunidades indígenas. El reconocimiento a ese derecho, a esa auto. Claro, pero ¿cómo llegar a ese punto que usted dice? ¿Cuáles deberían ser las políticas? ¿Cuáles deberían ser esos movimientos étnicos que generen esa transformación? Yo creo que tiene que ser una gran y profunda reforma del Estado. ¿El indígena no tiene que tener la respuesta, la tiene que tener Occidente? El indígena tiene grandes propuestas y grandes respuestas.
y sus contribuciones son tan tangibles como lo que comentaba de esas remesas que envían. Solamente un ejemplo muy tangible es de esas grandes remesas que envían. Sedesol tendría que darles una participación de manera muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tiene que haber un trato diferenciado. Somos iguales pero diferentes. ¿Cuál es ese trato diferenciado? Pues a través de la construcción de una política pública diferenciada para los pueblos y comunidades indígenas en base a su cosmovisión y a su cultura y en base al gran esfuerzo del trabajo que realizan en cada una de sus regiones, ¿no? Entonces estamos hablando de este México pluriétnico, multicultural, entonces se tiene que adaptar, porque cada grupo etnolingüístico, independiente de los 62 grupos etnolingüísticos, cada uno de ellos tiene diferente cosmovisión, más aparte de las 366 variantes que tienen otra diferente cosmovisión de lo que es sus pueblos, sus comunidades, sus quehaceres, sus saberes. Entonces, es entender profundamente que es una gran reforma del Estado para poder dar un trato diferenciado a los pueblos y comunidades indígenas. Muy bien, ya nada más 2 preguntas para finalizar y ahorita invitamos a los otros compañeros que nos ven allá afuera, ¿no? Que nos están esperando. La primera es un poco más personal hacia usted. Ya me ha platicado mucho de su parte indígena, de ese sentimiento y emotividad indígena. En contrapeso, ¿qué ve de positivo y de negativo del pensamiento occidental? ¿Cómo le ha afectado el pensamiento occidental en este proceso de su autoascripción indígena, su autodefinición indígena? Bueno, yo que soy muy honesto, a mí en lo personal lo entiendo, porque mi parte occidental así me hace ser. Pero también estoy en contra, por mi parte indígena, de que no puede ser posible que sigamos conviviendo de esta manera. Y cito algo que dicen mis hermanos huirrárigas, mal llamados huicholes. Dicen, queremos seguir siendo lo que somos, pero también queremos dejar de estar como estamos. Yo creo que esa parte profunda responde a su pregunta, porque en lo personal yo entiendo profundamente, y hay grandes cosas que han dado el occidente a los pueblos y comunidades indígenas, pero también los pueblos y comunidades indígenas siguen contribuyendo para el occidente, resistiendo ante este cambio climático, por ejemplo, ante todos los embates que las grandes potencias hacen. Entonces, son aspectos de gran interés que tenemos los pueblos indígenas, entendiendo que el occidente, por esa voracidad de acumular riqueza, pues nos ha llevado a cuestiones muy catastróficas. Y ya por último, una pregunta que se nos duplica un poquito es, usted me habla de que el indígena ha sido invisible. ¿Usted considera que cambió, se transformó algo con la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Hubo alguna transformación para la construcción de este México del que me está hablando? Porque a final de cuentas es cuando, de alguna manera, el indígena gritó, ¿no? Claro. Todo ejercicio que vaya encaminado a democratizar o a promover una inquietud tiene cambios, tiene cuestiones positivas y también negativas. Una de las cuestiones positivas que yo veo es los derechos, la ley de derechos y cultura para los pueblos indígenas, que fue parte de la exigencia del movimiento zapatista y las reformas al segundo constitucional. Y por el otro lado, ¿qué dejó? Dejó una gran incertidumbre, que puedo decirle que hoy en día cerca de 3,000 hermanos zapatistas están integrados en un gran grupo
que hoy en día también están comercializando su café y otras cosas, pero también están poniendo en Europa, algo muy interesante, la promoción de poner cafeterías para la distribución de su café, que es ahí a donde está el valor agregado. Es un ejercicio muy importante porque ellos aprendieron a organizarse, aprendieron a ser ordenados y aprendieron también a hacer un plan de trabajo, y que eso es como lo que todos hacemos en esta patria, es un gran aprendizaje, ¿no? Les dejó un gran aprendizaje, pero también les dejó un dolor profundo de no haber logrado lo que ellos querían. Salir. ¿Llegó a unificar a los pueblos indígenas? No en su totalidad, pero sí a una gran parte de los Altos de Chiapas, sobre todo. Pero hay algo más importante. Logró hacerlos que vieran que sí podemos organizar, sí podemos hacer y decir y contribuir para que este grupo indígena pudiera buscar un camino que les diera la oportunidad de salir de su estado donde están para contribuir con ellos mismos y para ellos mismos en otro ejercicio económico y social, ¿verdad?, que en este momento están haciendo ellos. Bueno, esta conversación me ha puesto medio etílico, ya otras dos y nos vamos, ¿no? La primera de ellas es: ¿cuáles son los problemas que considera usted importantes del indigenismo o de los problemas indígenas en el estado de Guanajuato? ¿Cómo ve la condición indígena aquí? Guanajuato, como varias entidades de la República, logró que la Cámara de Diputados local pudiera tener su ley de desarrollo y de derechos y cultura indígena y organización. Pero las leyes no pueden caminar por sí mismas. Tiene que haber voluntad del propio constituyente y del gobierno. Entonces está todavía muy por debajo de las exigencias y de la necesidad de los pueblos y comunidades de Guanajuato, ¿verdad?, desde mi punto de vista, y yo lo digo con mucho respeto para ellos mismos, mis hermanos. ¿Y qué grupos indígenas hay aquí en Guanajuato? Es que no me los sé todos. Bueno, pues hay otomís, hay sobre todo la gran parte de nuestros hermanos, en donde está contribuyendo nuestro amigo Quevedo, Aurelio Quevedo, ¿no?, que los chichimecas Jonás. Los chichimecas Jonás, ¿no? Y que es que ahora en todo el país sucede algo muy importante. Ya ese mapa histórico de los pueblos y comunidades indígenas, ya a hoy en toda la patria tenemos de todos los grupos etnolingüísticos en todos los estados de la patria. Claro. ¿No? Sí. Y entonces eso se vuelve algo en donde, pues, cómo poder ayudar, contribuir a que cada uno de esos grupos que trae una cosmovisión diferente de su tierra, de su territorio, de sus cuestiones económicas, sociales, ambientales, cómo poder contribuir la patria. Por eso es que ahora tendría que haber una política que pudiera hacer que este país pudiera reordenarse, hacer una gran reingeniería, no solamente con los pueblos y comunidades indígenas, porque somos una gran parte, ¿no? Somos 17.5 millones hasta ahorita estadísticamente, o hasta el 2010. Así es. Pero también hay otros, somos 120 o 130, pues entonces ¿cuántos más hay? Claro. Si fuéramos 20 millones, pues habría en este momento 100 millones de no indígenas. Entonces, ¿cómo hacer ese cruce de convivencia, ¿verdad?, con todo
la población que existimos en esta patria. Entonces es un gran quehacer que juntos tenemos que lograr, ¿no? Que juntos tenemos que lograr, en donde las leyes se tendrán que armonizar, ¿no? Para poder hacer que el propio gobierno dé atención de manera diferenciada, que es a lo que aspiramos. Bueno, ya la última, ahora sí ya no fue, pero ya es promesa de que esta es la última. Mi pregunta iba a ser, ¿qué sentía usted, qué se siente ser indígena? Pero ya conociendo un poco de toda que es un matraz, el químico ahí de varias mezclas, ¿qué se siente ser multicultural o intercultural? ¿Cuál debería ser el término? Intercultural, pluricultural. ¿Qué se siente ser un sujeto pluricultural? Pues bueno, voy a dar mi propia versión. Bueno, como indígena, pues. Como indígena. Yo me siento muy a gusto. Me siento muy contento de tener la vocación de servicio para mis hermanos. Y no verlos como los pobres de los pobres, sino verlos como parte integral de esta patria. Y a mis hermanos no indígenas, también verlos y sobre todo generar una gran conciencia para construir una gran cultura de que todos podemos convivir en esta patria y poder fortalecernos juntos y poder hacer que la patria cada día mejore mejor. O sea, mejore más y estemos mejor. Pero bueno, todo eso pudiera ser muy romántico, pero sí, lo que yo en lo personal aspiro es que el día no muy lejano tendrá que haber una gran armonización de manera holística para que podamos seguir contribuyendo para el gran desarrollo de México, que mucho lo necesita, porque no solamente es el ejercicio de la sociedad civil organizada o de los pueblos indígenas o del propio gobierno o de las instituciones académicas, sino somos todos juntos somos un todo para la reconstrucción o la construcción o para seguir en la buena convivencia de esta patria que mucho nos necesita, ¿no? Y que además tenemos el gran deber juntos de salir y de mostrarle al mundo que sí podemos ser un país ordenado, respetuoso, sin corrupción, sin robos, ¿verdad? Y sí, de manera armoniosa, contribuir para ese gran desarrollo y una gran reingeniería de esta patria que mucho lo necesita. Bueno, pues yo le agradezco mucho, me deja también todavía unas reflexiones, muchas preguntas. En síntesis, agradezco mucho, tal vez todo podría, en parte, resumirse, transformarse o morir, ¿no? Transformarse o morir, y pues no solamente necesitamos salir de ese México profundo, sino que realmente el alma indígena, para poder crear esta matria, o esta patria, como usted le llama, pues debe dar a luz, ¿no? Pues muchísimas gracias por su presencia, su compañía, y esperemos que no sea la última vez, y estamos aquí a sus órdenes. Sea usted nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Yo agradezco profundamente porque si hay algo que yo puedo respetar y que ha sido una gran vertiente para la contribución para el desarrollo de mis hermanos indígenas con identidad, es la academia. De verdad reconozco profundamente que la academia ha actuado de manera muy ordenada, respetuosa y sobre todo amorosa para la contribución del desarrollo de mis hermanos indígenas, no solamente del estado de Guanajuato, sino de muchas partes de esta patria. Y que mi mayor anhelo sería que pudiera este ejemplo de esta academia del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, que se tome como ejemplo para las demás universidades de la patria, que vean que este es un gran ejemplo de un gran quehacer, y sobre todo comandado por una mujer que el día de hoy nos dejó sorprendidos, ofreciéndole a mis hermanos indígenas todo lo que es esta academia. Y eso es maravilloso, es muy importante, porque entonces la academia va a salir a contribuir para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, como lo quiere Campus Celaya Salvatierra. En respecto a la rectora,
que ahorita se me olvida el nombre, pero si usted me ayuda. Es la doctora María, estoy perdido, es María. Bueno, pues no, entonces, María. ¿qué le parece? Y le decimos a la doctora María, doctora, nuestras felicitaciones y reconocimiento, y también nosotros vamos a contribuir para que podamos seguir avanzando en este gran quehacer de los pueblos y comunidades indígenas de México. Claro. Muchas gracias, soy el agradecido. No, al contrario, muchas gracias. Y como dicen mis hermanos Amusgos, en Amusgo, Kialwa, Atuzón, haré, gracias a Todopoderoso amigo por este momento tan importante de mi vida y de la vida de mis hermanos. Muchísimas gracias, y esta casa está abierta también y estamos tratando de trabajar en conjunto para conseguir los mismos objetivos que se está buscando, ¿no? Muchas gracias. Y el respeto por nuestros hermanos, por nuestros pueblos y comunidades indígenas. ¿Y cómo fue que usted, siendo indígena, decide estudiar sociología y cuál fue su tesis? Bueno, el decidir que yo pudiera estudiar sociología, yo quería ser antropólogo, quería ser arqueólogo, pero todo eso me llevaba, porque entonces esa gran mezcla de pueblo purépecha, náhuatl, occidental, mi abuela era hija de francés y español, entonces me hacía sentir el deber de poder encontrar una identidad. Entonces, bueno, esa identidad la encontraba al autoescribirme como un pueblo náhuatl, tecpaneca, ¿no? Que los tecpanecas eran una tribu muy trabajadora, proveedora de alimentos. Entonces, eso para mí, el ver a mi abuelo, a mis abuelos contribuir en el trabajo y ver a mi padre contribuir con mis abuelos náhuatl. Entonces, juntos veíamos que era el gran esfuerzo y la gran virtud de ser un pueblo tepaneca, proveedor de alimentos a los que guerreaban, ¿no? Que eran los aztecas, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, después de yo rescatar esa gran identidad de dos grupos endolingüísticos, guerreros de resistencia, antidominantes, dominantes, y lleva al dote a mi abuelo y lo convence, ¿no?, de que pudiera ser su yerno, y pues mi abuelo con esa estirpe de purépecha, pues, y tú sabes perfectamente cómo son los purépechas, sí, así pues prácticamente le estaba negando ese gran amor que le había nacido del corazón a mi padre por mi madre. Entonces, finalmente, ese cariño y esa constancia de estar pidiéndole a mi abuelo que pudiera permitirle por lo menos convivir con su hija, pues poco a poco fue convenciendo de que sí era un hombre principalmente trabajador, porque en ese momento él era el que vigilaba, cuidaba, protegía y trabajaban en los bosques de mi pueblo de San Nicolás Totolapa. Y entonces usted se reconoce dentro de toda la diversidad, pues producto de la migración, ¿no? De la diversidad que llega a la ciudad en la búsqueda, pues ahora sí, en ocasiones por un mejor, ya ni estilo de vida, una mejor calidad de vida, y usted se reconoce como náhuatl. Me autoescribo. ¿Cómo te autoescribe? Aunque muchos me dicen, pues es que tú no tienes ningún rasgo indígena. No, posiblemente no lo tengo, pero mi corazón es indígena. Okay. Eso es para mí lo más grande
que puede tener el ser humano, albergar en el corazón el amor, el cariño. Soy occidental, entonces bueno, me da la oportunidad de que mi autodescripción decir que soy náhuatl de origen, ¿no? Entonces Valentín de la Rosa, ¿quién es? Pues un hombre que ama profundamente a mis hermanos indígenas de todos los 61 lingüísticos, en donde he tenido la oportunidad de haber nacido en un seno humilde, en un seno amoroso, en un seno a donde me enseñaron el valor profundo a la madre naturaleza como parte de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas, en donde el buen vivir para nosotros es amar y disfrutar a nuestra madre que nos ha dado y que es la proveedora de todo y que nosotros somos parte de ella. Pues esto ha sido un gran aprendizaje durante toda mi vida, que me ha dado la oportunidad de poner al servicio de mis hermanos lo más humilde de mi ser, de mi persona, de mi actividad, de el haber podido tener a partir de que mi padre nos da la oportunidad de poder ir a la universidad, pues seguir contribuyendo con un poquito de este gran quehacer que necesita nuestro pueblo indígena y sobre todo esta patria multicultural y pluriétnica, en donde muy pocas veces pues se voltea a ver la grandeza de los pueblos y comunidades indígenas, toda su cultura, todos sus haberes y saberes, toda esa contribución para la economía social y solidaria de esta patria, contribuyendo con ese gran esfuerzo de irse al otro lado del Bravo, ¿verdad? Y contribuir con más de 23,000 millones de dólares que actualmente y de manera puntual, así nos lo señalan los índices, los indicadores pues económicos, a donde se toma como parte del PIB, y que por abajo del café y del petróleo pues están las remesas de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Okay. A ver, bueno, ¿y quién ganó? ¿Quién conquistó a quién? ¿Los purépechas a los nahuas o los nahuas al purépecha? Ahí en su cuestión de familia. ¿Quién conquistó a quién? ¿Su abuelita, su abuelito, su abuelito, Aquí, su abuelita? Ahora sí que hubo una gran mezcla de cariño y de respeto porque son los dos grandes imperios, ¿no?, que teníamos. Mi abuelo, ¿verdad? Purépecha, de la meseta Purépecha. Así es. Que de repente decimos que la meseta Tarasca, ¿no? Llega a la gran ciudad y se establece porque él era uno de los hombres que elaboraban elaboraban vigas para los dueños de la empresa Jian, ¿no? Y entonces ahí mi padre conoce a mi madre en ese encuentro dentro de mi pueblo, San Nicolás Totolapan, y entonces pues se enamoran, se gustan, ¿verdad? Va mi padre, Estamos con el sociólogo Valentín de la Rosa Sánchez, que nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí presente con nosotros. Bienvenidos al campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos que se sienta como en su casa, sienta cómodo. Y bueno, pues no sé si nos pueda platicar un poco sobre su historia y un poco sobre sus actividades, qué es lo que a qué se ha dedicado, para irnos conociendo un poco más, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que el estar en este momento aquí en esta universidad, que para mí representa un ejemplo, es de una gran satisfacción, porque pues para los pueblos y comunidades indígenas el poder estar en estos espacios pues es un logro maravilloso, y sobre todo porque lo hacen a uno visible.
Entonces yo, de manera muy humilde, quiero comentar que soy de origen náhuatl por mi abuela paterna, y por mi abuelo paterno soy purépecha, y por mi abuela materna